Hablemos hoy, un segmento dedicado a hablar en cortos minutos temas de actualidad, pero no sobre lo que opinamos nosotros, sino sobre lo que Dios tiene que decirnos sobre ello en su palabra, la Biblia, con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Así que hablemos hoy, atendiendo a la palabra de Dios. Hablemos hoy del tiempo. ¿Cuánto hemos oído esta palabra, verdad? Y de seguro hoy la utilizaremos, porque creo que casi todos los días de nuestra existencia está influido, está mencionado este factor. Y sé como lo oye, es un factor. El tiempo solamente es la medición de los espacios en los cuales se realizan las acciones. Esa medición puede ser desde el punto de vista humano. Entonces, cuando medimos desde el punto de vista humano los periodos de tiempo, fácilmente nos damos cuenta que nuestro espacio es muy limitado, que tenemos un tiempo en el cual nacemos, prontamente pareciesen los días galopar y desarrollarse nuestra existencia, y ya después vemos el ocaso, que se nos está agotando el tiempo y que nos está llegando la hora de la partida de esta tierra. Ahora ocurre que hay otro tiempo, que es, según la Biblia, el tiempo de Dios, y que también nosotros como cristianos hacemos referencia a él, pero muchas veces no entendemos lo que significa. El tiempo de Dios es el espacio que Dios tiene determinado en el cual Él va a actuar. Y sucede que como Dios es inmensamente sabio y conoce todas las cosas, entonces Dios en ese espacio de tiempo que Él tiene para actuar es precisamente el espacio donde debe Él realizar la acción. Nunca se adelanta, nunca se atrasa, porque mientras se espera ese espacio en el cual Dios actuará, se están produciendo otras cosas que son necesarias. Son las columnas y las bases sobre las cuales Dios colocará su acción, y nunca jamás va a actuar sin haber dado los pasos previos necesarios para que su acción sea eficaz. Esa es la sabiduría de Dios. En palabras más comprensibles para nosotros, Él prepara todo el terreno y jamás va a actuar sin que el terreno esté preparado. Por eso dice que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay un propósito de Dios cuando Él aparentemente está retrasando su tiempo, porque Dios no retarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Esa palabra paciencia, ¿sabe lo que significa en el contexto que estamos hablando? La paciencia es el vínculo, es la unión entre el tiempo nuestro y el tiempo de Dios, porque generalmente no guardan una armonía, porque yo tengo un tiempo que puede ser que no sea el tiempo de Dios, y en la mayoría de los casos es así. Es decir, que hay un espacio donde Dios va a actuar, pero yo quiero que sea en mi espacio. La Escritura nos exhorta que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, ponernos de acuerdo con el tiempo de Dios es una de las cosas más difíciles de nuestra vida. Pareciese ser sencillo y sin embargo tardamos mucho tiempo en lograr aprenderlo. Queremos que en nuestro tiempo se salve nuestra familia. Queremos que en nuestro tiempo se solucionen los problemas matrimoniales. Queremos que en nuestro tiempo regrese el hijo o hija que se ha ido. En nuestro tiempo regrese el esposo o esposa que está separado de nosotros. En nuestro tiempo queremos que sea sana la enfermedad. Pero sabe que cuando las cosas ocurren en nuestro tiempo, generalmente traen consecuencias muy dañinas y nocivas para nosotros. Y por otro lado, la Escritura dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, que su voluntad es agradable y es perfecta.
Entonces, cuando llevamos tantos chascos en nuestra vida y tantos tropiezos, tantos tropezones, tantos golpes que nos hacemos, tanto daño que nos hacemos nosotros y a otros, ocurren por movernos en nuestro tiempo y no en el de Dios. Hay en la Biblia un ejemplo muy claro de ello, y es el de un hombre llamado Moisés. Este hombre no es cualquier hombre. Desde antes de nacer ha sido elegido por Dios para ser el libertador de Israel, para ser el hombre por medio del cual Dios libraría a su pueblo de la opresión que vivían en medio de la tierra de Egipto. Por supuesto que este no es el caso solamente de Moisés, porque antes que naciésemos ya Dios tiene determinado qué va a ser de nuestras vidas y cuál es el propósito de nuestra existencia. Por eso nacemos acá no por casualidad, ni vinimos aquí producto del azar, sino que hay un propósito en la existencia de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros va a ser un instrumento de bendición cuando dejemos que Dios actúe a través de nosotros y cuando aprendamos que Dios trabaja en un tiempo determinado y debo saber con paciencia esperar ese tiempo. Ahora bien, volviendo al caso de Moisés, este niño nace a través de mano prodigiosa, Dios lo guarda y sucede que él es prohijado como el hijo de la hija de Faraón. Sucede que un día ve que sus hermanos hebreos están pasando demasiado maltratos y abusos por los egipcios. Y un día en particular ve que un egipcio está maltratando a un hebreo y él no se contiene más y empieza a hacer las cosas a su manera. Mata al egipcio, lo esconde en la arena y luego nos relata la Sagrada Biblia que ocurrió algo, y es que esto se supo y llegó a los oídos del faraón. Y eso trae como consecuencia que él tiene que irse de la tierra de Egipto e ir y morar en tierra extranjera y estar lejos. Por allá se casa, empieza a ser pastor de las ovejas de su suegro hasta que un día Dios se aparece. Este hombre, que Dios tiene un propósito con él, aparentemente ha torcido ese propósito. Pero no, ocurre que luego Dios se aparece a él en medio de una zarza ardiendo cuando pastorea sus ovejas a través del desierto. ¿Y sabe lo que ocurre en ese acontecimiento? Dios lo comisiona para lo que siempre lo estuvo preparando, y era para que fuese a ser el propósito original, el libertador de Israel, de la tierra de Egipto. Y él le pregunta a Dios por su nombre. Y en el contexto de lo que estamos hablando podemos entender por qué Dios le responde lo que le respondió. Él le dijo: cuando yo vaya a Israel y le diga que tú me has enviado, entonces y ellos me pregunten por tu nombre, ¿qué les diré? Y él le dijo: yo soy el que soy. Dile que yo soy me envió a vosotros. Yo soy significa el eterno, el que es, el que era y el que ha de venir, para el cual los tiempos humanos no son los mismos tiempos para él actuar, porque un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años son como un día. Esto lo que está queriendo decir es que ahora, Moisés, debes entender que yo soy el eterno y ahora te vas a mover en mi tiempo. Ya no vas a seguir actuando en el tiempo tuyo, porque mientras sigas actuando en el tiempo tuyo, entonces seguirás llevando experiencias negativas a tu vida. Es necesario que ahora comprendas que es a mi manera y que no es a tu manera. Cualquiera puede leerlo y decir: wow, Moisés tuvo que aprender duramente esta lección. Pero es que nosotros también debemos aprender muchas veces duramente esta lección. ¿Cuánto estamos impacientes porque Dios no nos ha sanado? Porque Dios no ha respondido una oración que hemos realizado. Porque aparentemente Dios está guardando silencio en mi clamor y en mi desesperación. Es que allí está la palabra clave: desesperación. ¿Sabe lo que es la desesperación? La inquietud en esperar algo. La inquietud en esperar la respuesta de Dios. Pero es que Dios no te va a responder, ni Dios me va a responder mientras nosotros no sincronicemos nuestro reloj con el de Él.
Acabo de decir que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Eso no quiere decir que usted va a esperar 1000 años para que Dios le responda, porque su existencia terrenal no bastaría para que se cumpliese ese tiempo. Pero es que Dios lo que nos está diciendo es que Él no mide los espacios de tiempo como los medimos nosotros. Y mientras nosotros consideramos que está pasando y pasando los días y que no hay respuesta, Dios, sin embargo, sabe que lo que está haciendo es preparar todo el escenario para la realización de su obra. Eso es vital para yo poder comprender cómo Dios trabaja, porque nosotros nos adelantamos a los escenarios. ¿Qué hizo Moisés? Se adelantó al escenario. Y esa palabra lo que quiere decir es que no está listo toda la ambientación para que algo salga a escena, para que algo esté presentado delante de nosotros. Y créame que Dios no le va a entregar nada, ni Dios me va a dar nada, mientras el escenario no esté preparado. El escenario lleva tiempo. Para la reconciliación matrimonial hay primero una preparación de usted, de la otra persona, de los hijos, de todo, para que Dios pueda entregar lo que Él quiere hacer, que es la restauración. Ahora yo creo que se está pasando el tiempo, entonces voy yo y actúo. La Biblia nos habla de otro acontecimiento donde un profeta de Dios le dijo a un rey que esperase para ofrecer un sacrificio a Dios. Y el rey era alguien que su corazón no era recto delante de Dios. Estoy hablando del rey Saúl. Y entonces él quiso actuar en su tiempo. ¿Y qué hizo? Al ver que no llegaba el profeta, entonces él se adelantó a ofrecer el sacrificio. Inmediatamente de ofrecer el sacrificio llegó el profeta y le dijo: Samuel, locamente has hecho. Esto ahora traerá terribles consecuencias para ti. Y le empieza a decir cuáles son las consecuencias. Esta historia lo que nos enseña es que Dios pareciese ser que se está tardando. El profeta representa a Dios. Y Dios deja en el espacio del tiempo para ver qué voy a hacer yo. Si voy a esperar en Él o me voy a adelantar yo actuando. Si yo me adelanto, locamente he hecho. Es una falta de sabiduría hacer eso, porque entonces si usted se adelantó y tomó al esposo o esposa que usted quiso, pero no esperó el tiempo de Dios, el resto de su vida pagará consecuencias por ello. Y usted dirá: pero entonces, ¿por qué Dios lo hace? No, no es Dios quien está haciendo la acción a la que usted le está atribuyendo, sino que Dios lo que quiere es que usted aprenda y yo aprenda a esperar el espacio necesario cuando el escenario esté listo, cuando yo esté listo, cuando todo esté listo, es que Dios manifestará. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ya todo estaba preparado, ya el gobierno romano estaba allí, y el Mesías no nació antes, nació bajo el dominio humano del imperio romano, porque eran ellos quienes les crucificarían para cumplir así la voluntad de Dios de Él presentarse en sacrificio por nuestros pecados. No nació antes ni nació después. Es la enseñanza que con amor el Señor nos dice hoy, así como se lo dijo Jesús a su madre María, cuando su madre María daba instrucciones de que le obedeciesen porque ella creía que Él iba a hacer un milagro. Sucede que el Señor con amor le responde: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. El Señor sabía esperar el tiempo. Nunca se adelantó a sanar a alguien cuando no era el momento. Nunca se adelantó a hacer un milagro cuando todavía no era tiempo para ello. Por eso nosotros nos equivocamos continuamente y por eso muchas de nuestras oraciones tienen estorbo, y es por mi impaciencia. Recuerde que la paciencia es lo que une el tiempo nuestro con el tiempo de Dios. Es cuando nos ponemos de acuerdo. Pacientemente esperé a Jehová y Él concedió las peticiones de mi corazón. Pero si hay impaciencia, entonces la Biblia dice que no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces no habrá respuestas de Dios y no habrán acciones impulsivas en mí, de las cuales siempre me quejaré y siempre sufriré las consecuencias. Entonces, ¿qué debemos hacer en este día?
esperar en el tiempo de Dios. Pero mientras esperamos en el tiempo de Dios, ¿qué nos dice la Escritura? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Una buena dádiva es la paciencia, una buena dádiva es el acuerdo con Dios. Así que en este día pidamos al Señor que desarrolle en nosotros la capacidad de poder esperar su tiempo, y que ya baste el tiempo anterior donde nos equivocábamos y nos movíamos en nuestros propios impulsos. Piense ahorita en cuántas consecuencias ha traído el moverse fuera del tiempo de Dios. Entonces, definimos nuevamente que el tiempo de Dios es ese espacio donde Dios va a actuar cuando el escenario esté listo. Si nosotros salimos antes que el escenario esté listo, realmente hay una desarmonía entre lo que se está presentando y lo que está de fondo. Por eso es que hemos realizado tantos errores en nuestra vida. Por eso hay tantos espacios disonantes en nosotros. Pero baste que ahora podamos corregir nuestra falta de espera y nuestra falta de acuerdo con el Señor para movernos dentro de su tiempo. ¿Sabe qué ha hecho Dios? Dar un entrenamiento muy amplio en todo el mundo, a todos los creyentes y también a los que no lo son. Hemos tenido que cambiar nuestro tiempo, nos hemos tenido que limitar en nuestra manera de comportarnos y de actuar. Todo ha sido cambiado y el eslogan mundial es que todo cambiará, que todo ha cambiado y seguirá cambiando. Pero entonces ahora la pregunta es, ¿hemos aprendido nosotros como cristianos que ya las cosas no van a ser realizadas en nuestro tiempo? ¿Ha sido este tiempo de espera suficiente para poder meditar y comprender que por más que me afane no puedo añadir a mi estatura un codo, ni puedo hacer blanco o negro uno solo de mis cabellos, y que la humanidad con todo su poder, tecnología y avances, sin embargo, queda corta ante lo que Dios permita? Entonces es necesario doblegarnos delante de Dios y con humildad, como decíamos en nuestra nota anterior a esta, con humildad poder reconocer, porque la humildad, aprendimos, es el sinónimo de reconocer, reconocer que muchas de nuestras vivencias y experiencias amargas han sido simplemente por movernos fuera del tiempo de Dios. Esperar en el tiempo de Dios no es estar inerte, no, es contener nuestras acciones para esperar el momento oportuno en el que el escenario esté preparado y podamos actuar. Simplemente si algo no se ha realizado en nuestras vidas todavía, es porque los escenarios no están listos. Podremos esperar que Dios ponga cada cosa en su lugar y entonces poder disfrutar sus bendiciones, o seguiremos adelantándonos a lo que Dios prepara y a lo que Dios tiene para nosotros y seguiremos sufriendo las consecuencias. Tal actitud sería una actitud necia. Pero si tenemos la actitud de corregirnos y esperar en Dios, sabios seremos y disfrutaremos su bendición.